Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo 2, ¿sí? Ejemplo de un ejercicio de función polinómica de segundo grado. ¿Ah? Entonces, vamos a leer la letra. Dice, la figura de la derecha corresponde al bosquejo del gráfico de una función polinómica de segundo grado, cuya descomposición factorial es h de x igual a por x más 2 por x más 1. ¿Sí? ¿Cómo? Dice, parte A, hallar el valor de A, ¿sí? Parte B, la pregunta, ¿cuáles son las raíces de h? ¿Ah? Entonces, estamos en una situación bastante similar a la del ejemplo 1. Tenemos como dato un bosquejo del gráfico de una función polinómica, ¿sí? De ahí podemos sacar alguna información. ¿Qué más? Tenemos otro dato que es la descomposición factorial. Pero ¿qué pasa? Esta descomposición factorial, o esta expresión, ¿sí? Está como que incompleta. ¿Por qué? Porque hay un parámetro allí. Es decir, una letra que está representando un número, sabemos que acaba de ir un número, pero no sabemos cuál. Entonces, con esos datos tenemos que hallar. ¿Sí? ¿Qué más? Nos pide primero hallar el valor de A y cuáles son las raíces. ¿Ah? Entonces, de nuevo como hicimos hoy. Vamos a tratar de ver cómo hallar A, ¿sí? Razonarlo, ¿ah? Pero vamos a generar espacio acá, vamos a borrar y les voy a pedir que piensen un poquito, a ver si pueden ver por dónde puede salir este ejercicio. Bueno, entonces, como primera instancia, para poder resolver este ejercicio, nosotros tenemos que ver qué datos podemos utilizar de este bosquejo de gráfico, ya que es el único dato que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué datos podemos observar en este, ¿sí? Ustedes van a ir puntualizando ahí, ¿ah? Todos los datos que nosotros podamos extraer de este gráfico, no quiere decir que los usemos todos para resolver el ejercicio, pero es importante tenerlos a mano, poderlos identificar. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cuáles son los datos. ¿Ah? Como dato más evidente es que la imagen de 1 es menos 36. Acá hay un punto del gráfico marcado. Siempre que tengamos un punto del gráfico, sabemos que el valor de abscisa, o el valor de x, es 1. Y el valor de ordenada, que es menos 36, es la imagen de ese valor. Entonces, si este es el gráfico de una función, sabemos que la imagen de 1, esa función, es menos 36. ¿Ah? Esta función que estamos trabajando acá es la función h. Entonces, ¿qué sabemos acá? Como primer dato, que la imagen de 1 es menos 36. ¿Ah? Empecé por ese porque es el único que aparece como que marcado explícitamente. ¿Qué otro dato podemos observar? Y bueno, podríamos pensar a ver, decir, bueno, ¿qué concavidad tiene? Sabemos que concavidad tiene, ¿sí? Concavidad positiva, ¿sí? Entonces acá podemos poner como dato, según el bosquejo gráfico, tiene concavidad positiva la función, ¿sí? ¿Qué otro dato? Raíces tendrá, y si el gráfico intersecta el eje en dos puntos, ¿sí? Las abscisas de esos puntos, es decir, el valor de x de esos puntos son las raíces, ¿no? Entonces, acá vemos que tiene dos raíces reales. ¿Ah? Entonces, sí, esto es otro dato que puedo sacar. Tiene dos raíces reales. ¿Qué más sé de esas raíces? Y bueno, una es positiva y la otra es negativa. Puedo poner eso también como dato. ¿Ah? Tiene dos raíces, una positiva y otra negativa. Y después no tenemos mucho más, por ejemplo, las coordenadas del vértice no las tenemos. ¿Sí? ¿Qué más? La ordenada en el origen, o la ordenada en x igual 0. Fíjense acá, la intersección del gráfico con el eje y. Sabemos que hay una ordenada ahí, pero no sabemos el valor. ¿No? Entonces, no lo tenemos, no es un dato explícito. ¿Sí? Entonces los datos son esos que comentamos recién. Y eso conviene, capaz que no todas las veces los anotamos, pero sí tenerlos presentes, que son datos que pueden servir. ¿No? Ahora, vamos a ver cómo podemos usar, ¿sí? Estos datos o este bosquejo de gráfico para hacer esto. Entonces vamos a mirar esta expresión. ¿Ah? Esto es la descomposición factorial del polinomio h, que es de segundo grado. Nosotros habíamos trabajado ya con la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado, y hay que tener claro que es el polinomio escrito en una factorización particular. ¿Ah? Pero esta es la expresión del polinomio. Está escrita en su descomposición factorial. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo podemos hallar A? Y bueno, nosotros acá tenemos una situación muy parecida al del ejemplo anterior. Tenemos un parámetro en la expresión, ¿sí? Y tenemos que calcularlo. ¿Ah? ¿Qué podemos usar? Y podemos usar que conocemos un punto de gráfico, es decir, que la imagen de 1 es menos 36. Eso lo podríamos usar para calcular A. ¿Sí? Pero, a ver, este A, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes en la descomposición factorial? Había una forma de escribir la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado que tenía dos raíces distintas. ¿Sí? Y en esa forma de escribir la descomposición factorial, el coeficiente que aparecía primero correspondería al coeficiente principal. Entonces, el A este también representa el coeficiente principal, ¿sí? Lo recordarán de los ejemplos de la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hallar. ¿Ah? Y también. La herramienta importante, nosotros sabemos que la imagen de 1, o dato importante, la imagen de 1 es menos 3. Entonces, si yo fuera a hallar la imagen de 1 usando la expresión, ¿qué hacemos? Sustituimos x por 1, ¿sí? Y sabemos que nos tiene que dar 36, menos 36. ¿Ah? Y eso nos va a servir para calcular. Porque de nuevo, A es nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese plan. Entonces, en la parte A, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que como h de 1, la imagen de 1 en la función h es menos 36, ¿sí? Eso nos dice el gráfico. Pero con esto también tiene que suceder lo mismo. Cuando hallemos h de 1, ¿sí? Que es a por, y evaluamos en 1, 1 más 2 por 1 menos 5. Esto sabemos que nos tiene que dar, ¿cuánto? Menos 36. ¿Sí? Tenemos que borrar el h de 1 porque ya sabemos. H de 1 tiene que ser igual a menos 36. Entonces, la expresión de h evaluada en 1, es decir, cuando cambio x por 1, me va a dar menos 36. ¿Ah? Que esto pasa, nos decía el gráfico. ¿Ah? Ahora, voy acá, ¿sí? Bueno, esto que observamos acá, hay que tener muy claro qué es lo que tenemos acá. Tenemos una incógnita y una igualdad. Esto es una ecuación con una incógnita, ¿sí? Y el primer grado. Entonces, tenemos que resolverlo. Empezamos a hacer algunas cuentas que nos simplifiquen el planteo. 1 más 2 es 3. El otro paréntesis. 1 menos 5, ¿cuánto es? Es 4. Menos. Igual a menos 3. ¿Ah? Bueno, ahora cada vez es más sencillo. 3 por 4 nos da 3 por menos 4, perdón, es menos 12. A por menos 2 es igual a menos 36. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Hay una igualdad. Acá tengo un solo término. A por menos 12. Si quiero despejar A para resolver la ecuación, el menos 12 lo transpongo dividiendo. A es igual a menos 36 dividido menos 2. ¿Sí? Cuando hacemos menos 12 dividido 36, ¿qué nos queda? Que A es igual a 3. ¿Ah? Entonces, acá ya calculamos el valor de A. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué significa esto? Que la expresión analítica, expresión de la función, ¿sí? Es de esta forma. 3 por x más 2 por x menos 5. ¿Ah? Es decir, la f de x, ¿no? Entonces, al final pueden poner, por lo tanto, f de x, ¿sí? Perdón, no es el nombre f de nuestra función en este momento, es h. H de x es igual a 3, que es el parámetro, por x más 2 por x menos 5. ¿Sí? Y de nuevo. Entonces, en esta situación, vamos a recordar, teníamos como dato un bosquejo de gráfico que nos decía explícita, que quedaba bien claro que la imagen de 1 es menos 36. ¿Sí?
y en la expresión de la función tenía un parámetro. Es una situación similar a la anterior, nada más que la expresión de la función acá está factorizada. En el ejemplo 1 la teníamos desarrollada, ¿sí? Pero el sistema como procedimos es el mismo. Si tengo que la imagen de 1 menos 36, yo sé que cuando usando la expresión analítica quiera calcular la imagen, ¿sí? Voy a sustituir h por 1 y me tiene que dar menos 36. Entonces, hacemos eso. Sustituimos en la expresión, ¿sí? X por 1, ¿ah? Y me tiene que dar menos 36. Entonces, que es A por X por 1 más 2 por 1 menos 5. Esto es lo que escribimos acá. Nos queda planteada la ecuación. La resolvemos, llegamos a que A debe ser necesariamente 3, ¿sí? Entonces conocemos el valor de parámetro. Por lo tanto, ya tenemos toda la expresión analítica de la función conocida, que es 3 por x más 2 por x más 5. ¿Sí? Terminó el ejercicio ahí porque era lo único. Perdón, terminó la parte A porque era lo que pedía. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las raíces. ¿Sí? A eso voy a borrar acá. ¿Ah? Voy a escribir la expresión de h de x. ¿Ah? En este caso, el a ya vale 3. Vamos a poner 3. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, h de x, ya hicimos la parte A y ya la conocemos a su expresión analítica, ¿sí? Que está escrita en su descomposición factorial. ¿Por qué? Porque está factorizada de una forma particular. Eso decía la letra, que está en la descomposición factorial. Ya hallamos el valor acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, la parte B nos pide cuáles son las raíces, nos pregunta. Entonces, uno tiene que acordarse que en la descomposición factorial, ¿sí? Cuando el polinomio de segundo grado tiene dos raíces distintas, como en este caso, ¿sí? Lo que aparece en la descomposición factorial es, en primer lugar, va a aparecer un coeficiente de grado 0, que corresponde al coeficiente principal. Después aparece otro factor, ¿sí? Que está relacionado con una de las raíces, y otro factor que está relacionado con otra de las raíces. ¿Cuál es la relación de estos factores con las raíces? No sé si se acuerdan. Que las raíces anulan, ¿sí? A cada uno de estos factores respectivamente. Por ejemplo, ¿sí? Supónganse que el ejercicio pedía cuáles son las raíces, supónganse que las calculamos, ¿no? Voy a hacer un borrador acá. 3 por x más 2 por x menos 5. Si quiero calcular las raíces, igual a 0. ¿Tá? Acuérdense que esto ya está factorizado porque es la descomposición factorial. Entonces, cuando voy a calcular las raíces, puedo usar propiedad hangeliana. ¿Sí? ¿Qué me dice la propiedad hangeliana? Que si multiplico estas tres cosas para que sea igual a 0, una de ellas tiene que ser 0. Entonces, este puede ser 0, x menos 5 puede ser igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x vale 5. Ahí hay una raíz. X más 2 puede ser igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x vale 2. Ahí hay otra raíz. Bueno, 3 nunca va a ser 0, así que no va a influir en este caso en la solución de la ecuación. ¿Está? Entonces, las raíces son menos 2 y 5. ¿Qué era lo que habíamos dicho cuando vimos descomposición factorial? Este factor está relacionado con una de las raíces porque la raíz anula este factor. Entonces, obviamente, para que se anule esto, una raíz tiene que ser menos 2. Acá, también, para que se anule este, una raíz tiene que ser 5. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la descomposición factorial, un polinomio, puedo sacar tres datos, en este caso. ¿Sí? El coeficiente principal, el polinomio, una raíz que es 2 y otra raíz que es 5. ¿Sí? Entonces, ahí ya está lo que pedía el ejercicio. ¿Sí? Esto, si a alguno le causa duda en el momento, quiere resolver la ecuación para hallar las raíces, lo puede hacer. Pero ya lo tendríamos trillado de alguna manera porque ya habíamos trabajado con la descomposición factorial. Entonces, podemos, como la respuesta, podemos poner, las raíces son 2, menos 2 y 5. ¿Por qué? Porque son los valores que anulan a cada uno de los factores respectivamente. ¿Sí? El menos 2 anula el factor x más 2 y el 5 anula el factor x. Y ahí ya se termina. ¿Está? Así que ahí ya estaría pronto.